I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can count on me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. ¿Escuchan, gente? Sí, sí se me escucha. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión de madrugada por acá. Bueno, en mi país es de madrugada. Como les dije, a la hora que sea la batalla épica, ahí vamos a traer las transmisiones y sobre todo este momento en la zona sin bonificación en el Barrenland se están enfrentando las alianzas. En este caso las alianzas épicas. Va a haber batallas muy épicas. No sé cuánto vaya a durar las batallas. Puede que hoy no vayamos a dormir. Bueno, lo bueno es que es sábado, así que le podemos dar a tope al vicio, gente, que es el jueguito. Así que le vamos a dar a tope. Un saludo a todos, espero que se lo pasen muy bien. Y no me demoro mucho en la introducción, gente, porque va a haber pelea, ¿ok? Y va a haber pelea, ahora voy a ayudar a Cole de una vez. Y estamos peleando contra KTA. Les voy a mostrar qué es, el avance o hasta dónde se han topado las alianzas. Y qué es lo que prevemos durante estas horas de lucha, porque todavía queda bastante tiempo hasta que llegue el estado de protección, ¿ok? Un saludo para todos y de una vez vamos a la batalla, gentita. Perfecto, tenemos aquí el enfrentamiento entre la alianza de Cole versus KTA, gente. Ya saben, rivales que ya se han topado hace algunos enfrentamientos atrás. Ya saben qué poderío tienen cada una de estas alianzas, qué jugadores son fuertes y sobre todo han tomado estrategias diversas para poder avanzar en este emparejamiento. Aquí hasta que colocaran la torre, estábamos esperando un momento. Yo, gente, iba a traer la transmisión justo cuando se iban a enfrentar, pero todavía estaba de viaje, gente. Justo salimos de viaje con mi familia y justo hoy ando regresándole, justo en la madrugada, gentita. Pero mientras, vamos a mandar un saludito al buen Mike, Ulises, Fabián, César Medina, Calme, el buen TX, Sky, Chuy, Josué, Wilfran, el buen Rex, el buen Soul. ¿Cómo estás, crack? Un saludito para el buen Edmundo, Aldair, ¿quién más le falta? Alan Cruz,
Y creo que ya saludé a todos. No estamos bastantes personas, obviamente, porque es de madrugada, pero ahí le vamos a dar a tope, gente. Vamos a dar a tope, gentita. Déjenme ver. Voy a llenar las agrupaciones porque nos estamos enfrentando. Dejen ver si está lleno las agrupaciones. Perfecto. Ahí le vamos a dar a tope. Ok. Bienvenidos a todos, gentita bella. Rango 0 por Tony. Me mandaste a rango 0. No estoy en R4 todavía. No hay problema. Ah, sí, verán. El buen Zul creo que quería un espacio. Yo creo que estaba por aquí. El buen Zul quería mi espacio porque yo me había desconectado. Pero bueno, lo bueno es que no me mandó a rango 0, buen Zul. ¿Cómo estás, Seriusly? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Dice, acabo de regresar de la celo y me tocó el equipo azul y ganamos. Y me llevé inflata para subir a 4 estrellas. Muy buena, Alan. Y qué bueno que hayan sido azules y hayan ganado, crack. Me imagino que se coordinaron muy bien. ¿Cómo estás, hormigas? Bienvenido, un saludito para todos, gentita bella. Ahora, ¿qué se pinta con esto? Ahorita ya tengo bastantes reportes. Si es que quieren les puedo mostrar conforme vaya avanzando la transmisión. Les diría que la actividad de KTA es muy alta. Miren los jugadores ahorita en la madrugada. O sea, estamos hablando que es una alianza que a esta hora, horario 7 UTC, 8 UTC, le conviene mucho a KTA. KTA a esta hora está muy activo. La gran mayoría de jugadores de KTA está. Ni qué decir de Cole. Cole también ya empezó a anunciar a sus jugadores. No estamos, bueno, en la alianza del Cole no estamos muchísimos que digamos. Nos sobrepasan por jugadores los de KTA. Eso es de admirar porque son muy activos, ¿no? Una alianza muy unida y fuerte. Acá tenemos a los dos fuertes. A Robot versus el Lobito. Ya saben que son rivales desde antaño que se llevan enfrentando en estos eventos. Y así es como va el mapa, gente. Estamos viendo, déjenme. Listo. Está tapado esto. En esta zona estamos enfrentándonos KTA versus Cole. Y por acá está enfrentándose DMC versus TGM, gente. Bueno, ahorita estamos viendo que DMC colocó una torre en la parte de su zona para que sea mucho más fácil defender y atacar. Y están conectadas directamente con TGM. Actividad de TGM también es amplia, gente. Hay bastantes jugadores por parte de TGM. Y ni qué decir de DMC, gente. Miren la variedad de actividad que hay de DMC. Todos estos son jugadores de DMC. Cuando se empieza la pelea, aquí es donde empezaron a agarrar todos los recursos, aceleradores de curación, todo lo necesario para dominar esta zona. Porque esta es la que marca la diferencia de quién ya dominaría la zona del centro del árbol, ¿no? Como ustedes ya saben. Así que este enfrentamiento pues es hasta que se acaben las hormigas. No sé cuánto vaya a durar en la transmisión, así que le vamos a dar a tope, gente. Aquí vemos al líder de DMC, Kai. Ya saben, jugador OP también. Que tiene un logro histórico porque venció a la alianza de Tigre en su momento. En el que estaba el Tigre, gente. Este jugador es el que le pudo dar frente al Tigre cuando tenía su formación mítica de Full Guardianas. Y por ahora estamos viendo que se está enfrentando a TGM. Por acá está llegando SYZ, gente, que también se va a unir a la batalla. Me imagino que dentro de poco, aunque no han topado el territorio de DMC todavía. Parece que los van a encerrar, es la estrategia que están llevando. Pero por acá vamos viendo que el avance va a ser 2 versus 1 aquí. DMC se va a enfrentar a 2. Por acá estamos viendo 1 versus 1 por parte de KTA versus Cole. Así que ahorita vamos a empezar a ayudar en las peleas, gentita. En la presentación está muy buena, les diría. Estaba esperándome para llegar con las justas a la casa, gente, para poder extraer esta transmisión. Porque yo decía, si me demoro mucho, pues ya no les traigo transmisión, gentita. A ver, ahí estamos bien. Muy bien, gente. Dice, ya le destruimos una torre a SYZ, ahora nos rodearon. Ya veo, Fabián. Entonces, dignos rivales. Ahorita la alianza de DMC está preparadísima. Así como vieron que en la parte norte no estaban luchando, ellos estaban resguardando todos los recursos posibles para esta zona. Aquí es donde se define todo. Aunque sea no dormir, no nos dormimos, gente. Así le vamos a dar a tope. Estos jugadores nunca duermen. Si ven, son jugadores muy fuertes y aún así tienen que sacrificar tiempo también. Porque imagínate, mínimo yo diría que estas peleas sí van a durar mínimo unas 4 o 5 horas, diría, gente. Solo falta que llegue Sky para hacer 3 versus 3. Sí, Sky todavía está avanzando por acá, gente. Sky trató de armarse una estrategia diferente para ir directamente por la maravilla. O sea, asegurar por lo menos unas torres que estén mucho más cerca. Y Sky se uniría dentro de algunas horas todavía porque sí les falta
Ni horas. Están prácticamente unieron la hoja. Van a ir por acá. Ok. KTA también está construyendo aquí. Así que la alianza de Sky estaría llegando tal vez en una hora. 1 hora y media o 2 horas estaría ya topando el territorio de KTA. Entonces KTA estaría peleando la parte de abajo del territorio de KTA, donde está el punto de guerra, ¿no? Entonces se viene, gente, se viene. KTA también se va a enfrentar 2 versus 1. Así que las peladas no hacen falta. Déjenme uno las agrupaciones para ayudar rápido. Listo, ahí le damos a tope. Perfecto. Vamos a tratar de ayudar a lo que más podamos. Lo malo es que ahorita jugadores de call no hay muchos. Eso es lo que no me gusta mucho. Porque en actividad KTA está a tope. KTA sabe que viene por abajo también Sky y los van a dominar. Vamos a ver cómo termina este enfrentamiento. Pero aún así, les diría que KTA muy fuerte. Todavía sigue teniendo energía para las peleas. Dice, ¿cómo va la formación de Doll Inflate y Diente Gigante? No, Diente Gigante de última no la usen, gente. Doll Inflata God. Úsala más que todo con Hormiga de la Muerte. Dice que Inflata bonifica muy bien a Hormiga de la Muerte. Chale, dice, yo solo puedo estar un ratito. Mañana toca chambear. Dale, Alejandro, no te preocupes. Más bien, gracias por el apoyo. Y no te olvides dejar tu poderoso like. Si puedes, comparte a muchas más personas. Perfecto, ahí vamos a impactar. Ok. Miren, como esta torre es por parte de KTA, está en tiempo de destrucción. Eso significa que estamos los jugadores de Call. Por acá el buen Soul con su formación Full Guardián. Ok. Muy buena ahí. Tiene Lata Espinoso, pero le hace falta los despertares nomás de Lata Espinoso y ya estaría muy bien la formación de Soul. Acá llevo mi formación y la de Robot no está. Parece ser que lo sacaron hace poco. Perfecto. Ya saben que si Robot está ahí presente, va muy bien a tope. Por acá déjenme chequear cómo van los jugadores de DMC. DMC va muy bien. Les diría que esta torre, como la plantearon, está en tiempo de deconstrucción y está a buen ritmo. Como está más cerca del territorio de DMC, es mucho más fácil atacar y defender. TGM le cuesta un poco. Hasta llegar le da tiempo para seguir construyendo un poquito más a DMC. Good morning, Tony, dice por acá. Good morning, Mohamed. Hola, Tony, dice, ¿la hormiga general así es buena? Al inicio, si te sale esa, te puede ayudar, crack, pero no es buena. Hay mucho mejor. Te diría que la saltarina es mucho mejor que esa hormiga. Pero para arqueras, te diría que para empezar está bien. Ya conforme pase el tiempo ya irás actualizando tu formación. Dice, el problema es que la hormiga gigante no la tengo para subir estrella. Es que gigante de sangre, ¿qué digo gigante de sangre? Diente gigante de tercera línea, Alan, no la uses, no es buena. O sea, puedes llevarla de primera o de segunda, que posiblemente te pueda ayudar, pero no es lo mejor. Como tú ya tienes la... ¿Cómo es esto? Como tú ya tienes la Inflata, por ejemplo, que es una hormiga ya de la selva. Me imagino que ya te salió otras mejores hormigas. Y Tiwilig no ha peleado, no está, gente. Yo estuve buscándole en el mapa, a ver, para hacer la miniatura del directo. Y no la encontré. Parece ser que tal vez no tiene tiempo para pelear, o no tengo entendido por qué no quiere ayudar en las peleas. En tema de kills, verán, les voy a mostrar. Acá está, vamos a mostrar las kills, gente. Miren, muertes de hormiguero van así. Robot ya está cerca de los 6G. El líder de DMC, Kai, también está cerca de los 6G. El lobo está cerca de los 4G. Calabá 13, que dentro de poco no sé si va a unirse a las peleas, pero ya está también alcanzando el territorio de DMC para empezar las peleas también. Ahí sigue Sky, Ukron, que está con 2.1. Otro jugador de Sky. Hay 3 jugadores de Sky aquí en el top. Ahí va KTA, Polar Bear y por acá los demás jugadores, como ustedes ya saben. Pero no hay Tiwilig. No hay Tiwilig, gente. Es lo malo. Es lo malo, gentita. No hay Tiwilig. No hay Tiwilig, gentita. Bueno, vamos a unirnos a la torre, gente. Uy, hacer agrupación. Déjame chequear. Sí. Unamos a las agrupaciones. Listo. Ok, todo bien. Vamos ahí, gente. ¿Qué hormigas crees que piden el tercer meteorito? No lo sé, TX. Cierto que hicieron un pequeño anuncio en la página de Facebook del juego, gente. Hicieron un anuncio. Ahí lo vi yo en capturas. Creo que en la página X también lo anunciaron, pero si no, creo que solo mandaron en Facebook. Anunciaron que van a aperturar el tercer meteorito, gente.
¿Qué hormigas van a añadir ahí? Desconozco, gente. Desconozco. Pero si ustedes tienen todas las hormigas, no habría problemas. Dice, el Ambilpijo es bueno para servidor versus servidor. Claro que sí. Para todo, está en meta ahorita. Me salió Longi, pero es igual si subiera estrellas. Ya veo, Alan. Inflate está muy bien, te diría. Te diría que sí está bien. Ok, todavía no sale la agrupación. Ok, ya va a salir, ya va a salir. Perfecto, empezamos a impactar. Muy bien, logramos sacar a algunos jugadores. Muy bien. Verán, un dato curioso les doy. En esta formación, bueno, más que todo en la cuenta del buen Naret, que es una cuenta muy fuerte, estuve probando la Egersi, gente de primera línea con 2 estrellas. Ahorita la suerte es que el buen Naret consiguió subir la Egersi a 2 estrellas rojas. Yo les diría, yo esperaba más de esta hormiga y les diría que me decepcionó un poco. Coloratus, gente, está mucho mejor. Tal vez sea por la sinergia que es full evasión. Egersi también te da buenas bonificaciones, también te da esquivar y todo eso, pero no rinde tanto como la Coloratus, les diría. Estuve probando algunos ataques con la Egersi y eso que está a 2 estrellas rojas. Y no me rinde tan bien como la Coloratus. Tal vez sea por el tema de que solo te ofrece bonificaciones. No tengo muy bien entendido. No activa. Bueno, activa bien, pero no mata tanto. Y te diría que Coloratus mata bien, activa decente y silencia. Entonces, de alguna manera como que me funciona mucho mejor esa formación, les diría. Bueno, hablando de esta de acá, ¿no? Esta de aquí que tenemos. Coloratus, esta hormiga. Tengo 2 hormigas de daño y una de apoyo. Se supone que con la Egersi sería más tanque, pero no le veo tanto, les diría. Tony, ¿cuándo sale eso del meteorito, del servidor? Soy del 1231 y soy reina 25 y no he visto eso del meteorito. Todavía no sé si lo hayan anunciado en el juego, todavía todavía no lo han anunciado el juego, hay que esperar nada más, por mientras. Isaac, gracias por suscribirte, crack, bienvenido. Bienvenido, crack. Eso del meteorito ya lo van a aperturar, por ahora no está disponible, Wilfran. No vi la fecha en la cual iban a actualizarlo. Ya vamos a hacer una transmisión también haciendo eso. Oye, soy nuevo. ¿Cómo estás, L? Eres nivel 7. Dale, crack. Poquito a poquito. Ya verás que llegarás a ser como los jugadores más fuertes del juego. Lo único fuerte de arqueras que tengo es la Dole e Inflata para 4 estrellas. Ya veo, Alan. Yo te diría, mira, si tienes hormiga de la muerte, usa esa. Es mucho mejor. Hormiga de la muerte te va a ayudar bastante, crack. Déjame me acerco un poquito más. Ok. Vamos a empezar a impactar. Parece ser que ahorita Kate ha estado dominando la construcción de la torre. Y es claramente por la actividad que tienen. Miren los jugadores que están aquí. Muy OPs. Están empezando a enviar uno tras otro. No están dejando ni respirar los pobres de Cole. Esperemos que podamos aguantar esta embestida. Porque como no somos mucho, a la larga nos vamos a desgastar demasiado. Déjame ver la parte acá. ¿Cómo va DMC? DMC debe ir bien. Hasta que llegue SYZ para darles pelea. Ok, los quieren encerrar. Todavía no se cumple. Bueno, ya queda 4 minutos para que se construya la torre. Por acá, 2 horas. Vale. Tiempo de construcción de la torre. Están aguantando muy bien. Parece ser que TGM tiene jugadores muy fuertes. Les aguanta muy bien el ritmo de los jugadores de DMC. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Por ahora, el líder de DMC dando ahí presencia en primera línea. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Por ahora, también esperamos que en la parte de acá llegue Sky. Tenemos que esperar que llegue Sky también, gente. Sky está por llegar. Katia está por acá. Sky está por acá. ¿Cuánto tiempo le falta? Esta torre le queda 3 minutos. Por acá sería así. Dentro de 1 hora Prox diría que están llegando, gente. Va a haber pelea todavía. Vamos a ver. Sky también está nuevito. Por acá dice, pregunta. ¿Mejoran mis tropas o recolección de recursos? Las dos cosas son buenas, pero para seguir subiendo más rápido, crack, sube la recolección de recursos. Trata de recolectar lo más que puedas de recursos. Lo importante del juego es que subas la reina a nivel 25, crack. Sé que va a ser complicado porque conforme pase el tiempo y los niveles, piden más recursos, así que recolección de recursos, dale prioridad. A menos de que tu servidor sea un poco destructivo, que haya piratas o que te ataquen todo el tiempo, ahí sería de estar entrenando y mejorar tropas. Pero si ves que es un servidor tranquilo donde no te molestan mucho, pues puedes hacer la recolección de recursos sin problema, crack.
Vamos a ver por acá, perfecto. Listo, vamos a curar hormiguitas. Me estoy quedando ya sin aceleradores, gente. Vamos a entrar. Ay. Uy, entraron de una. Uy, deja ver por acá. Y de una vez. Espera, voy a dejar en mi. Voy a dejar esta unidad, gente. ¿Dónde está la? Porque la llevo a otra formación. Bueno, vamos a sacar las formaciones. Se lleva la capa. Segunda, tercera. Estoy en insert. Y me cambia la tercera. Listo, acá me cambia. Perfecto, rellenamos. Y vamos a ayudar a rellenar agrupaciones. Perfecto. Voy a tratar de gastar la unidad 2, 3. Bueno, la unidad 2 ya la gasté. Voy a tratar de gastar la unidad 1 y pro para que no se llenen al tope la energía. Y así aguantar un poco en la batalla, gente. Ese es mi servidor, full guerra todos los días. Si es así, tienen que concentrarse en PvP más que todo. Oye, Tony, ¿cómo se consigue el quinto espacio de agrupación? Creo que es en evolución, pero no sé cuál es. Sí, es en evolución. Tienes que ir acá. Tienes que ir acá, crack. Vas a zona de combate. O combate de zona. Sí, es combate de zona. Y vas a ir acá. Justo esta evolución es reunir colina. Este te desbloquea el quinto espacio. Pero tienes que pasar todo esto hasta acá. No mejorar los dos últimos, sino solo este. ¿Cómo estás, Isaí? Que crack, bienvenido, crack. Vamos por acá. Dice Tony, Adlersi, tejedora, muerte. ¿Qué insecto es mejor? ¿El escarabajo o la mantis? Hablo de dos insectos que tienen sinergia. Verás, hay insectos. Si es que tú hablas los insectos gratis del juego, esos no tienen sinergia. ¿Ok? El escarabajo o la mantis depende de qué estrategias tú llevas. Por ejemplo, el escarabajo, que es el Atlas. Si hablas de los insectos dorados que da gratis el juego, esos insectos, el escarabajo es universal, que sirve para los tres tipos de soldado: arquero, guardián o transportador. Y la mantis es para arqueras. Entonces tienes que ver más o menos por qué unidad quieres ir y sacas el insecto y lo mejoras. Vamos por acá. Voy a tardar en sacar las unidades. Bueno, vámonos rápido. Rellenemos. Y la primera. Estamos bien. Ya se llena. Bueno, no hay problema, no hay problema. Si entraron, voy a ir a reforzar rápido. Vamos ahí, vamos ahí. Pide muchos restos de insectos la evolución, Tony. Exacto, pero es lo que hay. Si es que quieres desbloquear el quinto espacio, obviamente. Dice, creo que veré la repetición. Aquí en México son la 1 AM. Y mañana toca trabajar temprano, ni modos. Dale, ahí, no te preocupes. Y te agradezco el apoyo. Obviamente es tarde hacer transmisión ahora, pero es el momento en el cual llegaron a impactar o toparse las alianzas. Usualmente hasta que, imagínate, hoy abrieron los túneles y trataron de construir al máximo durante este tiempo, del túnel hasta acá, mira. Todas las alianzas se prepararon para este enfrentamiento. Entonces, es lo malo, a cualquier hora siempre va a haber peleas. Hablo de los que se compran. Ya. ¿Y cuál era tu pregunta? Déjame leerlo otra vez. Tony, Adlersi, tejador, muerte. ¿Qué insecto es mejor, el escarabajo o la mantis? Los dos son buenos. O sea, Tete, el insecto es bueno dependiendo a qué es lo que tú lleves. Los dos son buenos. Como son universales, te van a servir para los tres tipos. O sea, mira, el ambipligio, el escarabajo y la mantis. Nosotros le hicimos el escarabajo Vindex, la mantis luchadora y el ambipligio. Los tres, como son universales,
pues puedes llevar con cualquier tipo de unidad. El tema es la sinergia, ¿no? Por ejemplo, si tú eres mixto, te conviene llevar, o sea, hablo de mixto, primera línea guardiana y 2 arqueras, mejor lleva la mantis boxeador, la mantis luchadora, que te ayudará mucho mejor para que te bonifique a las arqueras. Si es que eres full guardián, ahí sí lleva obviamente tus guardianas a tope, crack. Sería el escarabajo, el Mindex, que sea mucho mejor. Los dos son buenos, cada uno tiene su pro y otro tiene su contra. Por ejemplo, la mantis luchadora vas a buscar más daño de habilidad. En PvE te va a ir mucho mejor. O sea, mantis y... ¿Qué digo mantis? En marmota y pangolín te va a ir mucho mejor porque tiene más daño de habilidad. Como es universal, pues sí bonifica si es que quisieras jugar con guardianas también. Dice, cuando llego tarde Tony no me saluda. Es que, Legoshi, perdóname, un saludito para ti. Es que ando ahí peleando y que me mandan algunas preguntitas y me olvido de responder, gente. Listo, ahí estamos bien. A mí saco. Tan. Listo. Estamos bien. Sin ver por acá. Vamos a completar primero esta agrupación. Perfecto. Ahí estamos bien. Dice, pregunta, ¿qué son los fragmentos de hormiga? Son fragmentos de hormiga de la muerte. Los fragmentos te sirven para intercambiarlos después por una hormiga. O sea, aquí vas a ver los fragmentos. Estos fragmentos son para transformar una hormiga. Si ves que ahí te dice 50 de 200 o 75 de 200, necesitas ahorrarte 200 para reclamar una coraza de hormiga o que te salga una hormiga. O sea, es de ir recolectando poco a poco. Oye, Tony dice, ¿se puede conseguir la skin del hormiguero que tiene un cangrejo fantasma o algo así? No. Ese es solo en eventos y necesitas comprarlo. O sea, ¿hablas de este cangrejo? Este aquí. Si hablas de esta skin o de alguna otra skin que hayas visto en el juego, pues solo se consiguen con dinero por ahora. La única skin gratis dorada que vas a conseguir es de la marmota, que es esta. Este es quedando dentro del top 50 de daño en tu servidor. Y tienes que igualmente sacar 100 fragmentos. ¿Cómo estás, Efraín? Dice, hola Tony, voy llegando, me perdí de mucho. Llegando a casa del trabajo, ya veo. Espero que llegues... Ah, bueno, ya llegaste a casa. Espero que hayas tenido un buen día, crack. No tan tarde, ¿cuánto vamos de transmisión? Casi media hora vamos. No tan tarde, más bien... Sí es tarde, pero... No ha llegado tan tarde a la transmisión. Ah, ok, gracias. Dale, crack. Vale, parece que sí nos sacaron. Otra vez, déjeme en curo. Uy, ya me estoy quedando rápido sin hongos, gente. Ok, vamos dentro. Estamos dominando por ahora la torre muy bien. Ok. Vamos a mandar otra vez. Voy a tratar de gastar un poquito más de energía. Hay que tratar de que no se cargue tanto la energía de las 3 marchas por ahora. Dice, gracias Tony, disculpa el teléfono si me había apagado y está viendo tu respuesta. Dale, Tete, no te preocupes. O sea, como te digo, todo insecto es bueno dentro del juego. Más que todo si son los nuevos con sinergia, los 3 son buenos, pero depende mucho de qué formación lleves, crack. Es así. Por ejemplo, como yo soy transportador, igualmente. Full transportador nada más. Tony, media línea con T10. Yo envío con T10. Tony, media línea con T10 más. Ah, ok. Ya te entendí, Soul. Es para aguantar un poquito más en batalla. Vale. Listo. Ahí estamos. Ok. Solo déjame curar esto. Listo. Me dijiste que mande 3 las T10 o solo la línea media T10. Dice, ¿la marmota se puede conseguir siendo nivel 21? Sí. Cualquier nivel puedes. Ah, veo los reportes de KTA. Déjame ver si me están saludando por acá. No.
Bueno, este lleva full T10. A ver, déjame ver este. Yo pensé que me decías a mí que lleve la segunda línea T10. A ver acá. Por ahora me estaba impactando con los que tienen todas las 3 líneas T10. Ah, no, por acá este jugador ya está quedándose sin hormigas. Vale. Ok, a la siguiente me cambio. Yo pensé que me decías yo que cambie la formación en la segunda T10. Sí lo puedes conseguir, crack. La skin de la marmota se consigue en cualquier nivel. ¿Sabes lo que es lo complicado, hormigas? Es que tú quedes dentro del top 50 en tu servidor. Y es un poco tardado porque cada marmota, si quedas fuera del top 10, recibe solo 5 fragmentos. Dice, si no vas a gastar en hongos para guardar hongos, pon este 10 en línea. Ok. Sí tengo un poquito de hongos todavía. Podría pelear así, no estaría nada mal tampoco. Eres grande, dice, lo quiero mucho, gracias a ti, tus conocimientos he subido de nivel y de poder nuevo. Gracias, Tony. Vale, te agradezco muchísimo a ti más bien por estar acá. Y disculpen, gente, el directo tarde. Sí, hay que ahorrarte 11, listo. Bueno, más que todo ahorrar hongos. Listo, ok. Ok, gentito. Voy a ahorrar entonces. Para no quedarme tan agotado de los honguitos. A ver. Voy a esperar a hacer una agrupación nada más. Dice, ¿qué me recomiendas por si me atacan? Evita pelear si es que recién vas empezando el juego. Claro, me dijiste que era reina 7. Si te empiezan a atacar, trata de no tener nada de recursos en tus depósitos para que cuando te ataquen más bien no se lleven nada y tú les lastimes hormigas. Sería lo mejor. Ahorita ya se están activando los de call. Veo que algunos ya se están conectando. Vale. Y hay un poquito más de call. Eso me gusta porque KTA está muy activo ahorita. Miren los jugadores de KTA que hay. Son muchos. Dice, ¿y mi van Fabián? Se vuelve Goshi. Trata de evitar a toda costa que te ataquen, crack. Es lo mejor. Porque si no vas a gastar recursos en curar hormigas y así. Y pierdes mucha bonificación. Vale, ok. KTA está aguantando muy bien. 17%. Esperemos lograr derrotar a esta torre, gente. Hasta que cambie de estado de protección. ¿Qué digo estado de protección? Que cambie de estado de construcción. Hoy le dan... Ok. Pues ahí. Vamos a reforzar. La unidad pro la voy a dejar por mientras. No. Me cambio rápido esto. Voy a tener que programar un macro para hacer esos cambios, gente. Y así me evito estar cambiando esto. Tope. Bueno, la primera línea te dio. Listo. Bien. Ahí estamos bien. Soy full guardián, pero es difícil ser guardián. Tete, te comprendo y es lo que yo siempre les recomiendo a los jugadores que van empezando en el juego. No sean guardianes, mejor vayan por arqueros. Yo quedé 3 veces consecutivas en marmota top 1. Ahora ya no puedo estar en el top 1, máximo 5-3, ya veo, Mike. Es que al inicio, hasta que no les salgan hormigas a los otros jugadores o no saben acomodar todavía sus formaciones y entre otras cosas, pues tú tendrás ventaja por ahora. Es lo normal. Pues ahí vamos ahí. Me voy a cambiar de lugar para que no me ataquen en una de las esquinas. Bueno, no te asegura que no te ataquen, pero lo que vas a hacer, crack, yo te doy una recomendación. Únete a las alianzas del top del servidor. Lo mejor sería que te unas a la alianza top 1. Ellos te dan protección. Y usualmente no va a haber otras alianzas que ataquen al top 1. Porque si no arman guerra y ellos como van a tener los jugadores más fuertes, pues te va a dar mejor ventaja. Dice, para eso están los preses 2, 3 y 4, Tony.
Le entiendo, le entiendo. Solo que no quiero cambiar un poco la configuración. Dice, cuando llegó el evento de migración, llegaron con... Ah, entiendo, Mike. Ah, por eso es que ya te tiraron el top. Entiendo, entiendo. Entiendo, crack. A mí, por ejemplo, sí me tumbaron el top. Yo igualmente quedaba top 1 en mi servidor. Me tumbaron la marmota porque, bueno, llegaron jugadores no tan fuertes, pero les salieron la bombicina, inflata, y juegan hormiga de la muerte con inflata para PvE. Está fuerte eso también. Y ahí es como tú eres arquero, pues haces más daño que transportador si no tienes un buen daño, ¿no? Pues ahí. Ok. Uy, ni aguanté ni un ataque. Uy, el lobito. Déjame ver cómo va el lobo. 3000 de daño con 3400. 3400. Esto no le hago ni cosquillas, le hago, gente. Está muy fuerte el lobo. Vemos. Acelerar acá. Acelerar. Uy. A veces como que se buguea este botón, gente. ¿Será que solo pasa en emulador? No estoy muy seguro. A ver si se están viendo. Sí, la segunda línea se está viendo. Perfecto. Pero guardianas son muy buenas para PvP. Yo entiendo eso, Misael, pero son muy complicadas de subir. O sea, imagínate, si vas a ir full guardián, necesitas subirle mucha defensa y vida. Y en marmota te va a ir muy mal. Por eso cuando eres guardián tienes que jugar con insecto mixto después para atacar con arqueras en el día de marmota para que te vaya bien. Otro punto importante es que cuando empiezas a subir la vida y la defensa de las guardianas, pues subes otros atributos de otras hormigas y como que después no te queda muy bien las formaciones que quieras subir. Entonces ahí como que sacrificas una cosa por otra y tienes que ver si sacrificar la marmota para ser fuerte en PvP y así. Por eso se recomienda, más que todo si quieres ser jugador full guardián, más que todo es para jugadores que invierten en el juego. Porque ellos les da el chance para mejorar otro tipo de atributos a la vez. Dice Tony, ¿cuándo llega la segunda fase de misiones del día? Todavía no tengo respuesta para ello, gente. Por ahí decían que ya iba a llegar. Es lo que decíamos cuando quedaba el tiempo máximo en el anuncio que había en la Play Store, en el App Store del juego. Pero una vez acabó ese tiempo se suponía que iba a llegar, ¿no? Pero no llegó. Pero no llegó, gentito. Por ahora no hay noticias, toca esperar. ¿Listo? Ok, estamos bien. Siempre usa escudo L y dice, no dejes guarnición para recursos depósitos. Exacto. Bueno, aunque al nivel que va L, lo único que debes hacer es empezar a mejorar a tope. Lo que te pida, sigue mejorando, sigue mejorando. Y esos niveles a veces no siempre te quedan recursos. O desde un inicio no siempre te atacan tampoco. Pero recomendación óptima, gente. Siempre únanse a las alianzas del top del servidor. Porque ahí se une gente que compra paquetes y ustedes también les dan aceleradores o algunos recursos que les ayuden a subir. Dice, yo en mi servidor 1231 tengo mi alianza y siempre hemos estado en el 4-7 en el top de alianzas. Ya veo. Si hay un NAT 10, por ejemplo, la gran mayoría de servidores establece una regla donde se protejan las alianzas para que estén fuertes a enfrentarse después a servidores versus servidor. ¿Cómo estás, Stormy? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Y la reina 30 sigue siendo rumor? Por ahora sigue siendo rumor. Pero de que llega, llega, crack. De que llega, llega. Déjame ver por acá. Chécame. Déjame checar por acá. Ok. ¿Dónde se fue? A Kyle no lo veo. Extraño, ¿dónde se iría? Ah, ok. Ok. Se viene otra pelea por acá abajo. Parece ser que Kyle más bien vino a pelear acá.
SYZ, gente, empieza a atacar la parte baja del territorio de DMC. Que me hacía extraño de que no estaban por acá. Ok. Vale. Parece ser que van a dejar tal vez que se destruya esta torre y van a dar prioridad al avance de SYZ. SYZ hay muchos. Déjame ver si hay muchos. No hay tantos. Uno que otro. Tal vez sea por la hora que no les conviene tal vez a ellos. Les diría que aquí DMC sí es un poquito más superior que SYZ. Tal vez no están los jugadores más fuertes porque aquí Calabá 3 es fuerte, pero no lo veo en acción. Ah, no, sí está. De primera línea está, claro que sí. Que no iba a estar en las peleas. Claro que sí está ahí. Sí está, gente. Está peleando en 2 francos de MC. 2 versus 1 está ahorita. En la parte de acá, justo abajo de ellos, otra pelea épica, miren. Están uno al lado de otros. La cantidad de jugadores ahorita esta nochecita o madrugada o día que puede ser, dependiendo del lugar que vivas. Va a ser sin freno hasta que te quedes sin hormigas, gente. Tony, ¿sabes cuándo viene la migración para mudarme a otro servidor? Efraín, los eventos de migración llegan usualmente 2 meses o a 3 meses desde que se crea un servidor. Sí, eso es, dice. Soy guardián y sacrifico los PvP. Es lo malo. Si quieres, por ejemplo, no estar un poco tedioso en otros eventos, se recomienda muchísimo de que vayas con arqueras o transportadoras. Tienen buen daño. Más que todas las arqueras son las unidades que hacen más daño en el juego. Eso siempre les va muy bien en PvE. Y aún así, siendo free to play, por ejemplo, si vas a ir con arqueras full PvE, le subes solo full daño y sacrificas no subir vida, pero te va a ir muy mal en PvP. Por ejemplo, las guardianas son muy buenas en PvP, pero sacrificas PvE y así. Entonces, no hay una unidad así que sea 100% buena. Mis estadísticas están por 1300, 1200, 580. No son muy altas. Te diría que sí son altas. Son altas. Para un jugador free to play alcanzar esas estadísticas es para un jugador que lleva 3 años de juego, por lo menos, crack. Dice, ya me dio hambre, dice. Hacerme unos huevitos fritos. Dale, Mike. Que disfrutes y provechito, crack. Yo por suerte comí antes. Bueno, mientras llegaba de viaje, gente. Ok. Hormiguitas. Vamos a acelerar esto. Ok. Están en la torre. Voy a apoyar a la... Uy, estamos a tope, gente. Estamos dejando para nada que sigan avanzando los jugadores. Dice, yo tengo 750 de salud en mis transportadores. Pero Mike, ¿tienes esa cantidad en el evento? En el evento de... SYZ no duró ni 3 minutos, dice. Ya acabamos de matar otra torre. Hoy era de ver esto. Me perdí esa pelea entonces. Deja ver cómo iba. Uy, sí, les destruyeron una torre, mira eso. Acabaron esta torre y ni cortos ni perezosos fueron por la otra a apoyar. Saben, gente, SYZ no puede darle pelea a DMC. Es que ahorita DMC está con todos los jugadores activos, gente. Miren eso, la gran actividad que tiene DMC. Está muy fuerte. Acabaron con uno y vuelven con otra, gente. No hay más. TGM, bueno, esta torre está muy bien colocada. Muy bien colocada porque está bien cerca de ellos. Les da tiempo a hacer agrupación para llegar, entrar y salir y va muy bien, gente. Por acá dice 850, no recuerdo. Ya veo. Pero fuerte tus transportadoras. Tony, ¿es tuya la apariencia de Suricata? De esta cuenta sí. Tony y Sky todavía está por llegar. Sky está por la parte baja, están llegando, mira. Van a llegar por la parte baja para impactar con KTA. Sky está por aquí. Están acá. Esta torre, 7 minutos para que llegue. 7 minutos y se plantan otra torre más. Hasta que no se construye la siguiente torre no van a poder atacar esta. Así que por ahora hay que esperar. Están esperando nada más a
se construye las torres para que Sky apoya la lucha con Colt. De Sky sí veo varios jugadores. De KTA hay muchos también. Sky parece que se fuera metiendo 20 gramos. Ya veo, Fabián. Él es adicto a la guerra, sin duda. ¿Contra cuál alianza estás peleando? Ahorita, bueno, yo estoy en la alianza de Colt, del 501, donde está uno de los jugadores más fuertes del juego, ¿no? Que es Robot. También nos estamos enfrentando contra KTA, que hay otro jugador de los más fuertes del juego, que es el Lobito. Estamos enfrentándonos contra ellos directamente. Son jugadores muy OPs. Tony, ¿hay informe del líder de MC? Déjame chequear si lo compartieron por acá. Solo compartido como una torre nada más, pero compartir sus propias estadísticas, difícil, gente. Deja de ver. No hay. No hay reporte. Vamos a ver si por ahí nos comparten uno. Wow, se ve hermosa la marcha. Sí, es bonita. El tema es que la consigue solo con dinero por ahora. No sé si en un futuro el juego vaya a dar apariencias así gratuitas. Déjame apoyar en una agrupación. Y ayudamos en este. Vamos a la tercera. Sacar esto. Listo. Vamos acá. Hermoso. Ahí estamos. Uy, no. Vamos a entrar acá más bien. Listo. Estamos bien, gente. Dice Tony, ¿en el Barren gana 3 versus 3 y gana 3 alianzas o hay un solo ganador? Las 3 alianzas. Es que es como tú dices, 3 versus 3. Las 3 alianzas forman un campamento y las otras 3 alianzas son otro. Entonces se enfrentan un campamento versus otro. Y el campamento que gana son 3 alianzas del campamento que son ganadores. Tony, ¿quién es el más fuerte del evento en el que estás? ¿Robot? No te sabría decir cuál es más fuerte. Creo que el líder de MC o tal vez la jugadora Tiwili puede ser fuerte. Solo que no hemos visto las estadísticas de bonificaciones por ahora. No ha peleado la jugadora Tiwili. Tony dice, una duda. Cuando ganas el evento de la isla, ¿te dan la skin de hormiguero permanente o por días? Es por días nomás. No es permanente. Solo es por días. Eso hace que te incite a seguir yendo al evento más veces. Pero solo te la dan cuando ganas. Obviamente. Déjame entrar aquí. Listo. Ok. Vemos. Estamos bien, gente. Tony, yo dejé de jugar hace un par de meses y era 25 en Reina. ¿Merece la pena volver a esa cuenta y servidor o mejor inicio de cero? Yubel, la mejor recomendación es que empieces de cero. Como ya dejaste un par de meses, ya te van a sacar muchas estadísticas otros jugadores. Entonces, como es un juego donde todos están contra reloj, es mejor que empieces en un nuevo servidor. Así vas al nivel. Chale, yo la quiero permanente. No hay permanente, que es lo malo. Es lo malo por ahora. Ok. Caer acá en la parte superior. S y Z. Todavía no se ha plantado otra torre. Como ya la perdieron, pues ya no quisieron presionar a DMC. DMC sigue con su construcción de torres, 62%. TGM sigue presionando muy bien.
Hay muy buena actividad por TGM, pero veo que es más actividad la de DMC. Están demostrando muy bien la unidad que tiene esta alianza. Tony, ¿en la colaboración darán una piel gratuita o una marcha? Dan las dos cosas, te diría. No, una marcha no dieron cuando fue la colaboración de Godzilla. Lo que sí dieron fue un skin y adornos del hormiguero dieron. Podrías aprovecharlas hasta que llegue el evento. Igualmente vamos a hacer transmisiones y videos para que ustedes puedan aprovechar al máximo del evento. Y así puedan darle a tope para que no se pierdan las recompensas más que todo. Vale, esta torrecilla. Ok. 46%. Me curo hormiguitas. Estas las voy a acelerar. Oscuro. Ok. Vamos a ver si entramos en alguna agrupación. Esta está por salir. A ver si entramos. Vamos, gente, vamos. Muy bien, muy bien. Tenemos. Déjame tomar agüita nomás. ¿Darán skin de hormiguero gratis? Sí, pero es las épicas que tú ya sabes, Mick. Pero es skin exclusiva del evento, obviamente. No vas a poder volver a conseguirla en un futuro, porque como son colaboraciones, pues son únicas. Tony, estoy emocionado del evento. Participaré todas las ganas, aunque me quedo zombie por no dormir. Efraín. Bueno, depende de qué alianzas estés. Hay alianzas donde te queda muy bien el horario y otras alianzas no. Entonces, si tú ves que a veces no te queda por el tiempo que tienes que dormir, mejor es ir a una alianza donde te quede muy bien el tiempo nada más. Donde tú veas que en eventos atacan a cierta hora, que en tu país es temprano. Dice, me voy a comer mis huevitos, luego vuelvo. Ya pregunté, ok, dale crack, no te preocupes. Y te agradezco por pasarte por acá. Exacto, Mika. Exacto, así te sirve para las estrellas. Aunque las moradas no dan tanta experiencia, pero sí ayudan, sí ayudan. Listo. Uy, esta torre está aguantando muy bien, les diría. Miren, ya vamos, ¿cuánto? ¿Una hora de directo casi? Casi una hora de directo. Se está presionando bien. Ok, ven ahí. Vamos a ver la parte superior cómo va. Uy. ¿Dónde está el líder de MC? Se movió. Otra parte. ¿Será que siguen construyendo? Ok. Se movió acá porque están empezando a construir otra torre. Vale, vale. No se quedan para nada por atrás. Donde se planten torre, uno por uno. DMC está peleando 2 versus 1 en 2 francos. Miren, está defendiéndose muy bien. Dice, calle es increíble. Sí que sí. Está en 2 partes, aquí y allá, aquí y allá. Está viajando por todas partes, gente. Uy, esas kills. Va a llegar a 80G, gente. Va a llegar a las 80G de kills. Tony, ¿qué formaciones de hormigas recomiendas para arqueras? ¿Y qué insecto free to play? Free to play ahorita, la mantis, la flor diablo. Ahora ya te la da gratis el juego. Puedes usarlo porque ya se convierte free to play, porque muchos free to play ya lo tienen. ¿Qué formación free to play? Ahorita está muy fuerte. Si hablas con las hormigas de la selva, ahorita se juega mucho Dolly, la inflata y la bombicina. Está muy fuerte esa formación. Yo estoy con una alianza japonesa y rusa. Los rusos están despiertos de día y los japoneses de noche. Por su horario. Entiendo, crack. Entiendo. Y a ti te toca acoplarte esos horarios entonces. Dice, una de las mejores mentes estratégicas que he conocido. Saúl. Sin duda que sí. Bueno, yo no conozco tanto los planes que hayan llevado a cabo para el enfrentamiento. Pero sin duda, él sabe lo que hace. Más que todo,
nos hacía pensar que no querían pelear en la parte norte, pero él sabía que esta zona es la importante y aquí es donde se decide todo. Aquí hay que tirar todo del por todo. Y se decide todo, gente. Así que TGM se da cuenta de que la alianza de DMC pinta lo que es realmente. Dice Dios, el DMC es una alianza muy competitiva. Qué hermosa actividad. Literal, gente. Les diría, miren esto. O sea, la alianza que tiene DMC es súper fuerte. Así, hablándoles en serio, es súper fuerte. Esta actividad no la vas a ver en una alianza. Y más que todo que es una alianza muy fuerte. De que es fuerte porque tiene jugadores muy fuertes. TGM también es activo. Miren, no hay que dejar atrás también el apoyo que tiene. TGM también es muy activo. Lo que pasa con TGM es que tienen un jugador jugadora más que todo, muy fuerte, la jugadora Tibuilí, gente, pero no pelea. Les diría, con esa jugadora ya le daría pelea a Clay, pero bueno, esperemos algún momento que vuelva a pelear y verla en su máximo esplendor como en tiempos de antaño, gente. Dice, antes del Barren Land y del otro recuerda iniciaré de cero. Dale, crack. Tony, de los que están en la isla, ¿no podrán participar en el nuevo evento? Sí se puede participar. Estando en el Barren o cualquier evento actual, sí puedes participar, no te preocupes. Ronish, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, déjame ver cómo va la torre. Vale, 25. Están presionando muy bien. Sky ya está por llegar, ya deben haber construido la torre, claro que sí. Construyen esta torre, gente, y Sky ya puede empezar a atacar esta. ¿Esta cuánto queda? 31 minutos. Esta torre queda 23. Significa que Sky termina de construir primero la torre. Va después y va a seguir dominando. Uy, ahí es donde KTA va a tener problemas porque van a atacar de dos francos. Dice, he abierto el canal estratégico entre nuestro campamento. No lo transmitirás, pero puedes leerlo. Ah, dale, Soul. Ahí podría chequearlo. Pero aún así, si es que todavía no me tienes confianza, Soul, mejor ténmelo para mí bloqueado. Por si digan que yo filtro información o algo así. Pero ¿por dónde se puede ver bonito? Es en el servidor. Sí, en el servidor se ve más chévere los eventos, es cierto. Bueno, también tocará ver cómo se desenvuelve. Pero al final todos vamos a disponer, o en pocas palabras, todos vamos a poder disfrutar del mismo evento sin problemas. ¿Cómo estás, Anton? Bienvenido. Dice, ¿les cambiarán las skins a las mantis, arañas, escorpión? Si estás afirmando, crack, todavía no sabemos si es que estás afirmando. Si preguntas, también te doy la misma respuesta. Todavía no lo sabemos. A ver... ¿No? Estoy ahí. Perfecto. Estamos. Vamos a poner estas hormiguitas. La cosa es que me estoy quedando ya sin aceleradores. Lo bueno es que tengo 476,000 diamantes. Me sirve para gastar en aceleradores, pero no sé si me ayuda a aguantar bastante en batalla todavía. Porque va a estar muy largo. Dice, yo vi el anime y ve todo. Jonat, es que, bueno, una cosa es el anime y otra es lo que van a añadir. No, usualmente no es que van a añadir todo lo que sale en el anime. Tal vez la historia de cómo se desenvuelve el evento durante los 30 días que va a durar. Puede que veamos todo lo del anime, sí, pero no creo que vayan a añadir las skins y todo eso al juego. Tony, acabo de subir los niveles de Flor Diablo y ya llegué a lo del daño de habilidad. Ahora, ¿hacia dónde debo ir? Primerito es, no te olvides, Jesus, primerito es velocidad de combate y luego daño de habilidad. Tony, fue un parto sacar 9 conchas hoy. Me persiguen por todo el mapa, pero se logró. Aparte salí con recursos porque mañana entro... dale, motorcito. Perfecto, entonces muy bien. Pro Unit Robot, Tony. Ok. Is a pro. Is Pro Unit Robot. Ahorita juega hasta la formación. Ya la tiene 8 estrellas a la hormiguita, miren.
Otra torre muerta de SYZ. Pobrecitos los de SYZ. Es que ahorita con la actividad que tiene DMC ya no pueden. DMC tranquilamente da 2 versus 1. Sin problema con los que se está enfrentando. Para que dice, ¿cuál es el nivel 99? Biggest level, Tony. 100 diría que es. Max level. Ojalá pongan como en Halloween, que colocan van cabezas de ardillas para atacar. No lo sé, pero ya lo iremos viendo, crack. Posiblemente. Posiblemente, Ok. Déjame curar otra vez. Bien, solo acelero ahí. Esperamos otra vez. Ok, entramos acá. Vamos a reforzar la torre. Vamos a tratar de reforzar al máximo lo que más se pueda. Voy a chequear acá. Cierto. Les quitaron otra torre. Una la colocaron por acá y perdieron. Ya les van quitando 3 torres hasta donde nos cuenta el buen Fabián entonces. Y esta torre no cae. Bueno, el tiempo en que he ido acá a destruir a SYZ les da tiempo a que TGM pues lleve más tiempo de destrucción de torre. Pero aún así TGM sigue presionando y DMC no se deja. Esta torre bien colocada, les diría que es de forma estratégica muy bien colocada. Esto les da chance a tratar de apoyar a full. Y miren la cantidad de formaciones. O sea, miren, si yo desactivo el tema de los efectos en marcha del mapa, van a ver aquí full luces. Más bien se va un poco a laguear la transmisión. Lo voy a dejar así por el momento, porque si no, se buguea. Uy, se viene, gente, se viene. Vale, 41% de construcción. TGM está un poco en problemas. Por ahora yo les diría DMC demostrando el nivel, gente. SYZ, pobrecillos. Calaba 13, ¿dónde está? Acá está. Pero no le dio ni tiempo. Es que se empieza a impactar contra el líder de DMC, gente. No creo que pueden darle pelea. Esas full guardianes, la formación. No sé qué formación debe estar llevando ahorita. Debe estar jugando la formación full guardián. Y la otra formación, ¿será mixta o full arquera? Pinta que es mixta, creo yo. Bueno, el buen Fabián ya nos dirá. Él sabe. Déjame checar que acá. Ok, entro. Vamos. Aceleramos. Puro. Ok. A ver si entramos a otra agrupación. Vale. Esperamos que impacten y ahí entramos a apoyar. Dice Tony, ya voy a dormir. Veré el directo mañana en el trabajo. Ando ya sonámbulo. No te preocupes, crack. Más bien, te agradezco mucho y éxitos mañana en el trabajo, crack. Que descanses bien. Y te agradezco por estar acá. No te olvides dejar tu poderoso like y si puedes comparte tu directo. ¿Qué digo tu directo? Que compartes mi directo más que todo. A ver. El poder del dinero. Sí, gente. Es así. Voy a chequear. Esto acá se están haciendo agrupación. Aquí entro. Aquí entramos. Vamos, que sí se puede. Aquí nos acabamos hasta el último. Hasta lo que no podamos pelear ya. Porque esto es definitivo. O sea, aquí es donde el tema del aguante es el que te da la victoria. Aquí es donde se define todo. Por eso es importante esta transmisión. Sí o sí les quería traer. Porque aquí se define todo, gente. Alexander, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ok, Sky en 15 minutos. 15 minutos construyen esta. Van a ir a destruir después de esta. Y seguirían después por acá. No sé si se animen a atacar este hormiguero. O más bien se van a priorizar a seguir destruyendo un poco el territorio de ellos. El objetivo es asegurar la maravilla, porque esta te da buenas bonificaciones también. A ver acá. Vale, han dejado construyendo KT hasta acá. Para después fijar una toma de este hormiguero nivel 4. Y luego sí están avanzando más. Ok. También ya llegué a 20 de velocidad de combate. ¿Qué da? ¿Sigo más por abajo o busco otra cosa?
Busca otras cosas, Jason. Si ya tienes velocidad y ataque de habilidad, preferible busca un poquito más de vida en tu formación. Por ejemplo, lo que tú estás mejorando es el lado derecho de la rama roja. Ahora ve el lado izquierdo para buscar vida, porque hay un punto donde te da buena vida a cambio de algunos puntitos de talento. Bien. Ok, entramos otra agrupación, pero sí nos da chance a reforzar. Vamos. Sí se puede, gente. Ok. Aquí hay full ataque de suricatas y armadillos, gente. Miren eso. Creo que se quedaron bugueados. Déjenme. Entro al hormiguero y salgo. Ahí sí. Es que a veces se queda bugueado, gente. De tantas marchas que hay en el mapa, puff. Y se voy a comenzar otra vez. Es que estoy un poco aburrido de mi servidor. Ya veo, Jonathan. Tony, ¿de qué me perdí? Hasta ahorita me notificó. ¿En serio? ¿Les notificó ahorita YouTube? Pero qué extraño. Bueno, te esperé un poquito de batallas más que todo. Las nuevas estrellas tienen cuernitos. Y son como unas llamas en forma de cuernitos, podríamos decirlo así. La siguiente estrella se va a ver más épica todavía. No sé si vaya a cambiar el tamaño de la estrella también. Ok. No aguanto tanto, les diría. Uno que otro ataque sí aguanto, pero hacia nivel para aguantar unos 2 o 3 ataques o 4 ataques seguidos de los jugadores más fuertes sí me cuesta. Uno que otro sí, dependiendo si es que me enfrento a jugadores que tienen menos estadísticas. Ok. Vamos a apoyar, vamos a apoyar. Listo, ahí estamos bien. Tony, ¿por qué hay tantos jugadores que se colocan fotos de mujer? Pero hablas de que siendo hombre te colocas foto de mujer. Bueno, algunos, yo me acuerdo que había un suscriptor que hacía eso. Se hacía pasar por chica y a veces le regalaban cosas. Te diría. Y no es inventado, es verídico eso. Pero bueno, yo no soy para hacer ese tipo de cosas. Pero a mí sí. Hay muchos casos en el juego así, gente. Ok. Vamos a reforzar. Sigamos. Dejémoslo un poquito más agotado de energía. Yo tengo foto de mujer, pero es de anime, así que se entiende. Bueno, si es de anime sí se entiende, no hay problema. Por acá dice que afortunados. Podríamos decirlo así. Es el modo try, literal, gente. Algunos así aprovechan y le regalan paquetes. Te regalan un paquete ahí normalillo, pero ya te ganas algo. Te ganas algo. Ok. Por ejemplo, hay... Y esto también es... Bueno, esto es más que todo para que ustedes tomen conciencia también. Por ejemplo, en este juego, las mujeres usualmente no se colocan sus fotos. O a menos de que la chica le guste que le elogien o algo así. Usualmente aquí, este tipo de juegos, hay muchos acosadores y así. Y a mí me ha pasado también. Cuando eres líder de alianza vas a lidiar con muchas cosas así. Más que todo si llevas chicas en tu alianza. Que las acosan y no se ponen fotos libremente para evitar ese tipo de cosas. Estamos bien. Dice, ¿por qué no useful T11? Y ahora es que no hablo muy bien inglés, gente. Es para no quedarme tan pronto sin T11. Ok, entrar por acá. Listo. Vamos a entrar. Dice Tony, ¿qué pasó con lo de los pescados? O sea, del juego de los pescados hablas. Lo terminé dejando.
O que quiera algo. Exacto, Jesus. Daniel, qué crack, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Daniel aquí reportándose. Vale. No alcancé a llegar. Qué mal. Vale, entonces voy a entrar a la agrupación. Apoyar, apoyar. Uy. Ok. Vale. Esta formación de robot, gente, rotísima. Con el caballero oscuro. Me salí para mejorar los recursos. Dale, crack. Toca aguantar. Aquí, gente, lo que te da la victoria es aguantar. Deja ver por la parte superior. S y Z se anima a construir alguna torre. No por ahora. DMC sigue presionando. Esta torre le queda 47, vale. 47%, por ahí va. Está muy bien. Sí, yo también quise jugarlos como te vi, pero me parece demasiado difícil por lo de la limpieza de la anémona y lo dejé. No, no es tan complicado por eso. Yo lo terminé dejando porque nos hicieron una maldad en la alianza. Entonces, usualmente, como ya llevo bastantes juegos así de este tipo, jugándoles y así por tema de tiempo, dije, bueno, me hicieron esa maldad y después como que me desanimé y terminé dejándolo del todo al juego. Ahorita lo que estoy esperando así con ansias es The Ants of Alias. Ese juego sí lo estoy esperando. Ese sí le vamos a echar vicio hasta que ya aperturen nuevamente los servidores. Ya pasó tiempo desde que cerraron los servidores, ya pasó tiempo. Esperemos que no tarde mucho y salga la versión final. Ese juego sí promete, les digo. Ese juego está muy bien hecho. Solo le hace falta dar algunos retoques y listo. Literal, así como dice Jesus, es casi The Ants 2. Literal. Y es muy buen juego, muy buen juego. Vamos acá. Ahí entremos. Queda 5 minutos para que caiga la torre, gente. Cuidado con KTA. KTA puede perder la torre, aunque KTA se ha aguantado muchísimo. Pierden esta torre. Me imagino que Cole empieza y le da tope, porque Sky ya está topando los talones de KTA. Cuidadito, porque ya queda 7 minutos. Igualmente, está cayendo la torre y empieza Sky a avanzar también. Cuidadito, cuidadito, que siga avanzando allí. Tema de kills, los voy a mostrar, gente. ¿Cuántas kills llevan actualmente del evento? Muerte de hormiguero. Robot 6.7 ya. Wow, las kills que se están farmeando aquí, gente. 6.7 G de kills. El líder de DMC 6.4. El Obito ya está en 4.1. Calabá ya está entrando a los 3 también. Ron 2.1 todavía. Es como Sky todavía no ha peleado, pues no ha alzado sus kills todavía. Deja de ver. Quiero ver. Este es muerte, pero quiero ver muerte por alianza. KTA tiene buenas kills. Impresionante. KTA por mayoría, es que está muy activo. 15 G de kills, DMC, Sky y Cole. Dale, qué sorpresita. Sorpresita, sorpresita. Dice, ¿mejor la reina a 13 o a 15? A 15. Todo lo que puedas darle a la reina es lo mejor que puedes hacer. Te va a desbloquear muchas cosas. Entre más rápido avances, mucho mejor. El objetivo es 25, crack. Ok. Estamos bien. S y S, a ver, S y Z se fue a donde Sky, déjame ver. Se fueron con Sky. Como ven que ya no pueden dar pelea a DMC, estaban avanzando por la parte baja, ok. Ok. Al parecer quieren ir por acá porque Sky está por llegar también. Ok. S y Z le cuesta contra DMC, miren eso. Oh, vale, esta torre ¿cuánto tiempo va? Vale, todavía están muy bien, están presionando bien.
Están presionando muy bien. Llega, que llega. Dice, pero espera mañana que sea día de construcción. Jesus, cuando tú empiezas una cuenta, creo que hay acciones de colonia que son largas. Si no menos lo recuerdo, cuando tú estás recién empezando en el juego, hay acciones de colonia que son muy largas. Bueno, Tony, provechito. Dale, Mike. Provechito más bien a ti. Yo sí comí. Yo estoy bien por ahora. En mi país van a ser las 3 de la mañana, gente. 1 hora y 15 minutos vamos de transmisión. Es que es el tema. La hora que sea es el enfrentamiento. Y si te das cuenta, alianzas de este tipo a cualquier hora están los enfrentamientos. Sí, y además las reinas 15 no te dan muchos puntos. Exacto. Dice entonces, espero para el evento. No, L, dale tú, dale por ahora. Dale por ahora, crack. No te esperes a los eventos. Es que como recién vas empezando, al mes de que se creó tu servidor, empiezan los eventos importantes. Entonces, todavía que pase un buen tiempo. Todos no tienen servidor versus servidor, claro que sí, todavía no lo tienen. Como es servidor nuevo, pues todavía no está aperturado hasta que llegue el mes de actividad del servidor. Stop. Vale. Bueno, hasta ahorita vamos a reforzar. Si han sacado algunos. A ver, ahorita va 38. Sí, todavía podemos seguir presionando. Ok, llegamos. Ay, no. No alcancé a llegar. Como ya cambió de estado de destrucción a construcción, pues hay que unirnos a una agrupación. Pero apenas llegue, vamos. Uy, no, ya sí, no la de robot. Podemos entrar a la de sol, no hay problema. Ay, no, sí alcancé, listo, sí alcancé a unirme a la de robot, perfecto. Por acá dice, sube rápido a reina 22. Para ser el primero, uno de los primeros 28. Y sacar algo de ventajas. El tema es que es fácil decirlo, pero conseguirlo es muy complicado. Porque al inicio te demoras mucho sacando recursos. A menos que tengas granjas, obviamente. Camilo, ¿cómo estás? Viste, se me empezó el video desde el principio. No sé si me contestaste, Tony. Aún ando dormido. Camilo, me imagino que sí te contesté. Ya ni recuerdo qué pregunta. Ah, no, ahorita recién veo tu pregunta, crack. Perdona si no te respondí. Dice, buenos días a todos. Tony, ¿sabes si en el evento nuevo añadirán skins nuevas para comprar con los palitos? No lo sé, Camilo. Todavía no lo sé si van a añadir a la tienda para comprar más skins con los palitos. Pero puede ser que sí. Luis dice, hola Tony, buenas noches. Sin intención de molestarte. ¿Qué va, gente? No hay nada que molestar. Solo déjame... cubro estas hormigas y le vamos a tope. Ver la torre. Todavía sigue en construcción. Uy, ahorita acá te está presionando muy bien. Les pido ayuda para llenar un pequeño cuestionario para un proyecto escolar. Aunque no es del juego, no debería permitírtelo, cracks, sinceramente. Verás, Luis, si quieres, manda el link por el grupo del Discord del canal. Podrías mandarlo por acá. Tony, ve Sky y Katia Torres. Sí, mira, se van a enfrentar aquí, crack. Eso ya lo estoy viendo. Uy, se viene por poquito porque ya están a segundos de impactar. Están por segundos a impactar, gente. Cuidadito que Sky está a tope, gente. Sky está a tope. Unos segundos impactan. Ok. Uy, se viene. Sky se empiezan a posicionar. Toman sus lugares.
Vale, este jugador tiene 19. Ok, ok, este jugador es fuerte. Vale, los jugadores... Vale, este también es muy fuerte. Muy bien, muy bien. Acá Sky se posicionó primerito. Ok, mandaron a regresar a varios jugadores de KTA. Esta torre pinta que va a caer si es que KTA no hace algo. Ahorita están muy fuertes. Acá esta torre también le queda 5 minutos, 6 minutos todavía prox. Vamos a ver cómo va DMC con su torre. Esta torre va todavía con un 45%. Están aguantando muy bien. Dice, estoy en el servidor 1240. Y el rey es Haruki. Ah, si hay el rey. Entonces espérate a los eventos. Yo pensaba que como era reina todavía un poquito más joven, estabas en un servidor más nuevo. Vamos a ver por acá. Ok. Están avanzando bien. S y Z lo que va a hacer es impactar para acá. Van a esperarse más bien el enfrentamiento. Van a tardar hasta llegar todavía. Porque KTA ya está contra Sky. Ahorita es 2 versus 1. Obligado. Obligado, gentita. Vamos a ver qué hace KTA. No sé si quiera seguir avanzando. Verán, gentita, vuelvo rápido, ¿ok? Voy a ir al baño. Sí, para estar muy bien, ok, ok. Vuelvo rápido, gentita. Así aprovecho para estirar las piernas. Que no es bueno tampoco estar mucho tiempo sentado. Y así aprovecho a estirar piernas, ¿ok, gente?
Listo, gente. Oli. Ahora sí. A ver cómo va. Déjame correr las hormiguitas. Ok. Vamos a reforzar. A ver si alcanzamos a llegar, pero... Bien, gentita. Por acá dice KTA le están haciendo sándwich. Ya... Sí. Ahorita como se posicionaron muy bien. Esta más bien no le van a dar prioridad a los de KTA. KTA tiene que enfrentarse sí o sí 1 versus 1. No puede dividirse, le cuesta mucho. Ya Cole, aunque no estén muchos, con los que están es suficiente para dar muy buena pelea. A Cole lo único que le hace falta a Cole es que esté la actividad a tope nada más. A ver aquí. Vale. 15. Bien. Tiempo de construcción está muy bien, gente. DMC está defendiendo bien su torre. Esa torre de KTA va para arriba. Sí, gente. Acá SYZ también se está preparando. Muy bien. Ok. ¿Hay otra torre que están construyendo? No, por ahora está muy bien. Y hay varios jugadores de cola ahorita. Más que todo ahí están bien activos. Vamos a ver por acá. SYZ todavía sigue siendo su mismo plan. Ya no quiere enfrentarse a DMC, es que les cuesta mucho. ¿Cómo estás, Blue White? Bienvenido, crack. Creo que te la pasas muy bien. Ahora estamos aquí narrando las batallas épicas. Esto va a alargarse horas y horas de peleas, les diría. Vale. Polar Bear me sacó. Es que yo no soy rival para Polar Bear todavía. Vamos a acelerar. Bien. Ok. Creo que están dentro de la torre. A ver. No, lo sacaron. Voy a esperar una agrupación nada más. SYZ perdió 12k de arcilla en cuestión de minutos. Cierto que fuera de la bonificación de zona. ¿Qué digo bonificación de zona? Fuera de tu zona inicial cuesta el doble de arcilla. 4000 de arcilla. Literal que perdieron 3. Cierto, 12k de arcilla. Aquí es tema retroceso, gente. Vamos a ver. Aquí entramos. Bien, ya alcanzamos. Exacto, apoyar a tope. No hay más. Deja ver. Miren, por ejemplo, Polar Bear. No creo que haya un reporte que la haya ganado. No hay un reporte que la haya ganado. Vale. Déjenme, voy a curar. Ok, no se me lastiman hormigas. Parece que no estoy llegando entonces. Vamos de ahí, vamos de ahí. Ahí estamos, gente. No entré, es lo que vi. Es lo que vi, Fabián. No entré. Por aquí, Tony. ¿Puedes aumentar la calidad de los videos? Ah, ok, no puede leer los nombres de los jugadores en el mapa. Por ahora no puedo. Listo, todo terminé. Lo devoré de... no se notó que tenía hambre. Dale, Mike. Bueno, más que todo es que te pase el hambre, más que todo. Espero que se pueda ver ahí los nombres. ¿Será que acercándome más se puede ver? Solo que hay demasiadas líneas. Tony, ¿puedes ver los comentarios de arriba? Gente, ahí me piden mucho si quieren que lea los comentarios de arriba. Pero sí leí más o menos uno que otro.
A ver. Ahí espero que puedan leer los nombres. Este es robot, gente. Robot. Me lo bajo un poquito. Robot. Ahora acá vamos al tigre. No lo veo. ¿Dónde está el tigre? ¿Qué digo el tigre al lobo? Este no es el lobo. ¿Se fue el lobito? No lo veo haciendo agrupación entonces. Hoy lo mandaron a dormir. O está aquí. Este tiene 20G de kills, pero no es Polar Bear. Hoy no está el lobito. No está el lobito, gente. Parece que se fue. Claro, aquí estaba el lobito. Dice Tony, él está en el servidor 1240 y es reina 15. Ya tiene que iniciar un nuevo. Está retrasado. Ya veo. No sé si el 1240 sea nuevo o viejo o antiguo. Ah, cierto, L. Mira esto. Si tú me dices que en el servidor que está ya hay servidor versus servidor, significa que ya es un servidor antiguo. No te conviene mucho porque hay jugadores ya avanzados. Sería empezar mejor en un nuevo servidor. Eso. Listo. Voy a completar acá. Ahí sí entré, ahí sí entré. Yo estoy en el 1257. Ah, ya veo. Entonces 1240 ya lleva tiempo entonces. El servidor 1240 tiene como 5 meses de creado. Uy, entonces está muy antiguo. No te conviene para nada ese servidor. Ya está el grupo 1300 al 1350. Recién está abriendo ese grupo. Uy, vaya. Entonces ya hay 1300 servidores. Ojito, gente. Ojito, ojito. Ok, están avanzando ahí. Perfecto. Se quedan bugueados estos, déjenme. Salgo y entro. Es que a veces se quedan bugueadas, gente. Ahí estamos bien. ¿Cuánto aguanté? Aquí aguanté solo un ataque. Está muy fuertes estos, gente. Acá está Polar Bear. Esta es su formación pro. 2.7 en estadísticas. Es fuerte. Más que todo que tiene cuentas secundarias fuertes también. OP, gente. Stop. Vamos acá. Perfecto. Estamos bien. ¿Cuándo empezará la etapa 2? Casi algunos llevamos un mes esperando. Y también lo de duelos de reinas. Llevamos tiempo esperando. ¿Qué ha pasado? Duelo de reinas sí suele tardar un poco, gente. No es nada fuera de lo común. Eso ya los que llevamos mucho tiempo mejor sabemos que el duelo de reinas sí tarda. Pero el de la etapa 2 como es algo nuevo no sabemos cuándo lo vayan a renovar. A ver, bien, impactamos. Uy, ¿cuántos logré? 1, 2, 3, 4. No estuvo tan mal. Invadir es mucho mejor, obviamente. Ok. Buena ahí, gente. Vamos a curar otra más. Todavía se sigue haciendo agrupaciones. Todavía sigo teniendo aceleradores, así que no hay problema por ahora. Bien, curemos esto. Listo, vamos acá. Ahora ya es tiempo de cambiar. Ahora sí es tiempo de cambiar. Ya está muy bajo de energía esta formación. Esta tiene 86, 96. La unidad pro voy a gastar un poquito. La unidad pro voy a gastar un poquito de energía. Así aguanto un poco más. Segunda, tercera.
Uy, no entré, pero no hay problema. Ok, logramos sacarlos. Llega la agrupación, entro. Ahí le doy a top. Entonces, ¿a dónde voy? L, no es decir a dónde voy. Más bien, créate una nueva cuenta y al servidor que te mande te quedas ahí. Y si ves que te mandó un servidor antiguo, usa el TP de novato que te dan para pasarte al servidor más nuevo que haya abierto ese mismo día. Por acá dice el buen Wilfran, yo estoy en el 1231 y llegué 130. Ah, ok. Ya llegué hasta los 130 días jugados. 3, 6, 9, 12. Ok. Llevas más de 4 meses entonces. Interesante, interesante. Entiendo. Firma agrupación. Ah. Uy, todavía cuesta. Están fuertes los de KTA, gente. No quieren dejarse rendir. KTA todavía sigue teniendo energía. Están dándolo muy bien. Ve acá. Mm, 17 todavía. 16. Ok, tiempo de destrucción. TGM es fuerte. Miren cómo van predominando ahí. DMC sigue dando su lucha. SIZ. ¿Cómo va con la torre? Vale, ya la construyeron. ¿Será que se quedaron sin arcilla? Porque veo que... Ah, vale, van a desmantelar esta torre. Ok. Van a desmantelar la torre, gente. Van a ayudar a KTA para enfrentarse contra Sky. Porque Sky ya va avanzando. 8 minutos para que caiga la torre. Y ahí empezaría otra vez la masacre. Destruyen esta y construirían otra más bien. Ese es el objetivo aquí. Y vamos a unirnos acá. Vale, AD ya regresó. Bueno, más bien llegó porque no estaba en las peleas. AD también ya llegó a la pelea. Muy bien. Con eso tenemos otro apoyo más. ¿Qué cuenta estás jugando, Tony? Es una cuenta de un suscriptor, gente. Uy, ¿qué pasa? Se está lagueando. Espero que no me saque del juego mientras estoy en la parte interesante. Pero está muy bien el avance. Este enfrentamiento va a durar mucho. Ya en mi país son 3 de la mañana ya. Ok, gentita. Bueno, ahí. Vale, 16. Acá como vamos. Recuperaron la torre. Todavía no la recuperan. El líder de MC, ¿qué estará haciendo? Ok, y empezó a atacar. Es que empiezan a entrar y salir. Y ahí es cuando es tedioso. La actividad sí pesa. Pero DMC no se va a dejar rendir fácil. Ok. Ahorita andamos en la torre. La están salvando con las justas los jugadores de KTA. Así como queda casi 5 minutos. La siguen remontando, gente. No, pues, ¿qué es esto, gente? Están dando a tope. Muy fuertes, sinceramente. Yo les diría, al nivel que van es demasiado. Tiempo de protección. Vamos a chequearlo. 7 horas todavía. Sí. Bueno, casi 8. Solo que ya ha pasado unos minutitos. Con esta cuentita también sacamos ahí por ahí unas cuantas kills. Ok. Parece ser que siguen avanzando. Vale. Regresó mi tropa. Vémosla. Acá la mandamos a acelerar. Curamos más. Ok. Ya. Entremos. Listo. Estamos bien. Unidad por está al máximo ahorita. Deja ver por acá como pinta. Miren, verán, parte norte tiene la maravilla, la alianza de TGM. Campamento rojo.
En la parte sur, la alianza de Col. Campamento. Ah, no. Y la alianza de Col es campamento rojo. Y TGM campamento azul. Sí es. Yo me estoy confundiendo ya. Bien, tiempo de destrucción. Muy bien, estamos aguantando bien. Hay que reforzar esa torre. Solo que como no hay muchos de Col, sí está complicando un poco. KTA está por la actividad mucho mejor. Mucho mejor. Uy, cuidadito. Cuidadito. Ya desmontaron la torre. Ahorita viene S y Z. Se viene, se viene. Sky también tiene el próximo enfrentamiento, gente. Se viene. Se viene, gentita. O la está pasando mal. Es que está mucho. Es que la actividad que tiene la alianza de KTA es muy, muy, muy fuerte. Necesitamos por lo menos que llegue la mayoría. Si no llega a la pelea la mayoría, ahí es cuando se complica un poco la cosa. Lo bueno es que llega Sky, con eso ya se distrae un poco. Vamos a ver qué tan fuerte está ese IZ para que la alianza de Sky pueda dar una buena batalla ahí. ¿Cuántos están conectados en Call, Tony? A ver. 29. Sí están alguno que otro. Sí está uno que otro conectado, gente. A ver, déjenme entro aquí a la agrupación. Uy, no, ya están entrando. Vale, vale, no hay problema. Ok, aquí entro, gente. Tony, ¿cuáles son las formas para subir ataque de habilidad? Bueno, es complicado subir el ataque de habilidad porque el juego te ofrece muy pocas estadísticas para esa mejora. Una forma es subir el insecto. ¿Okay? El insecto te va a dar ataque de habilidad. Los talentos del insecto también. Y otra importante es acá en la flora mutante. En la flora mutante, parte del hongo, solo tienes que mejorar esta última parte de los 4. El último te va a dar ataque de habilidad de hormiga especial y defensa, al mismo tiempo los dos. Entonces aquí es donde sacas un buen porcentaje. Lo demás es el insecto. Pero ahí puedes conseguir más. Vale, estamos dentro. Bien. Pero vamos a aguantar la embestida de KTA porque hay demasiados de KTA ahorita. Ok, me mandan a regresar. Curar. Tenemos aquí más bien. Ahí estamos bien. God, gente, God. Vamos, que sí se puede, que sí se puede. Déjame ver TGM cómo va. TGM va a buen ritmo. Le está aguantando muy bien a DMC. Le está aguantando. Por acá dice: ¿cuántos jugadores pueden ir por alianza? Y la cantidad de los miembros de los mismos. ¿Es lo mismo para cualquier evento? Muy buen stream. Dale, te agradezco mucho por el apoyo, crack. Por cada alianza ahí pueden ir 100 jugadores. 100 jugadores por cada alianza. ¿Es lo mismo cualquier evento? Sí, para cualquier evento el máximo de jugadores por cada alianza es 100. O sea el evento que vayas, van 100 jugadores. Lo complicado es que los 100 estén activos para las peleas. No te garantiza que llevar 100 jugadores, pues en ese momento de pelear estén los 100.
Es conforme vayan conectándose. Algunos por tema de tiempo no se conectan y así. Ahí vamos a apurar esto. Bien, bien y listo. Vamos a entrar acá. Ok, estamos muy bien. Vamos a agotarnos todo. Uy, están presionando demasiado. Déjame ver si Soul todavía anda en línea. Uy, qué crack. El buen Soul les diría si no duerme. Él sí está al 100% activo. Para esta pelea es definitiva. Es quedarnos a full con el tema del evento y las transmisiones aquí. Ok. Vale. Están enfrentándose muy bien. Verán, gentita. Hoy voy a hacer hasta 2 horas de transmisión. ¿Vale? Así duermo un poco. Y si siguen peleando, podría hacerle después de unas horas hacer otra vez transmisión. Porque llegué de viaje, gente, y les diría que sí estoy cansado. Si no fuera porque no me fui de viaje, sí aguantaría, gente. Pero justo ando regresando de viaje, gente. Y no dormí nada tampoco. No me daba sueño. Estaba viendo, digo, voy a dar a tope. Me curo. Vale, todavía no hay. ¿Cuántas kills van, Tony? Ahorita les muestro. Kills van... Uy, 7G ya tiene Robot. Robot dando on fire con el farmeo de kills. 71G ya tiene el buen Robot. Aquí sí están farmeando a full las kills. Aquí se viene full el farmeo de kills. El líder de... ¿Qué digo líder? El lobito de KTA 4.1 tiene ya. Ojito, ojito. Mucho les diría. Robot sí está farmeando de lo lindo las kills ahorita. El Kyle, que es el líder de MC, debe estar ya cerquísima. Cerquísima de los 80, que él tiene más kills ahorita. Eso, entramos aquí, perfecto. Hay que estar agotándole. Ahorita KTA está recuperando la torre, con cuidado. Nos estamos debilitando un poco. Vamos, vamos, que sí se puede. ¿Existe una cuenta más poderosa que la de Robot? La de... Claro que sí, hay una más fuerte. Es la del Tigre, está en Doc. La alianza de Doc. El del Tigre. Esa alianza es la más fuerte. ¿Qué digo esa alianza? Ese jugador es el más fuerte. Hay, por ejemplo, los que están a nivel así de Robot. Son Cats, el líder de MC. El lobito no está. Aunque sí tiene estadísticas buenas. Todavía le hace falta un poquito más para que mejore. La jugadora Tiwili sí está al nivel. Solo que no le hemos visto en pelea. Si no, le dará bastante pelea a TMC. Tal vez sea por tema de horario que no está peleando. O quién sabe, a último momento pelea. Vamos a alguna agrupación. Sí. Y vamos a tope. Bien, 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 bien. ¿Reverenchi sigue jugando? Sí. Solo que se retiró de hacer videos. No sé hacer otra cuenta. L, lo que tienes que hacer es esto, mira. Es que si te lo muestro aquí vas a ver mi ID de la cuenta. Verás, tienes que ir al poder. Híjole, tendría que explicarte. Verás, L, no sé si tú uses Discord. Escribe por ahí, te puedo enseñar cómo hacerlo. Es que por acá si lo hago indico el ID de la cuenta.
Ok. Hemos aguantado 2 ataques. A Baby se llama esta jugadora. Bien. Llegamos. Vamos. Ok, nos quedamos dentro. Bien, bien. Ahí estamos muy bien, gentita. Sí está bien el... Ahora. Porque veo que está... No sé si está bien, si está bien. Creo que se conecta. Sí está bien la cámara. ¿En qué servidor estás, Tony? Quiero una alianza full pelea y con buena estrategia. Tengo un equipo con buenos jugadores. Verás, yo estoy en el servidor 22. Mi alianza no está activa, que digamos. Más bien prefiero... Bueno, sí llevar jugadores activos, pero no tan fuertes. Para estar muy bien. Sky. Aquí pueden ver a Sky. Acá están planteando otra torre también. Aunque no toque del todo con el territorio de Sky, van a mantener un poco ahí el tema del avance. Esta torre ya está por construirse. Ah, no, no está por... Ah, recién la colocaron. Destruyeron uno y recién están construyendo. Ok. Dice, estoy lejos. Estoy en los 400. Claro, sí están muy lejos. Por ahora no es posible la migración. O por lo menos si quieres pasarte a nuestra alianza. Ok. Estamos bien. Vamos a entrar a la agrupación de robot. Pero qué digo de robot. Con Soul. Listo, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, gentita. Están dando la tope. Aquí no hay descanso, gente. Bien, 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 bien. Toma la torre. Va 59. Hijo, la la está remontando, gente. Esta torre está 48. Ok, DMC ahí como que tiene ligero problema con la destrucción de torre. Pero estamos muy bien. Denme un chance, gente. Voy a poner a lavar ropa. Ustedes me acaban de decir para aprender. Así que igual rapidísimo, gente. Rapidísimo, rapidísimo. Listo, volví, gentita. ¿Sabes algo del nuevo evento? Por salir relacionado con Spider. Sabemos que es del anime nada más. Pero qué es lo que va a salir o añadirse, todavía no hay nada. Nada fuera de lo común de lo que ya hemos visto en el anime. Listo. Vamos aquí rápido. Bien, estamos bien, gente. Ahí estamos bien. Bien. Llega. Vamos rápido, vamos rápido.
Ok, cambio de estado de la torre. Vale. Call, gente. Tenemos un pequeño problema con el call. No hay muchos. Acá hay demasiados, gente. Miren esa actividad, por Dios. Sky también hay varios. Sí, hay varios. También hay varios. Ellos más bien son rivales directos contra ¿qué digo? ZLS. Con S y Z. A ver cómo va por acá. Bien. Esta torre cómo va, 50%. Aguantan bien. Aquí también se van a alargar muchísimo. ¿Cuánto tiene? 7:34 todavía de tiempo de protección. Tema de kills, gentita. Ahorita les muestro. Muerte de hormiguero. 7.1 lleva Robodorit. 6.7 está por llegar el líder de MC. El lobito, como ya se fue, se quedó en 4.1. Ahorita no va a subir más kills. Bien. Ok. Bien los de DMC. Están aguantando bien. Más por acá. Hay que ayudar a tope. Ok. Ahí estamos bien. Vamos, gente. Vamos. Robot con su unidad pro. Ya regresó el lobito. No lo veo. Vea. Él tiene la otra estrellita. Cerca del edificio de la torre. Ah, ok. Vale, vale, ya lo vi, ya lo vi. Se posicionó por acá. Vale, 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 vale. Se está preparando para el siguiente enfrentamiento entonces. Ya lo veo, ya lo veo. Bien. Cambio de estado. Yo iba a poder ayudar, pero... ¿Hay más agrupación? Todavía no. Uy, aquí se aguanté bastante. 1, 2, 3, 4 y 5 me sacaron. Bien, 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 bien. ¿Cambiaron estado? Todavía no. Ahí. Ahí es, ahí es, ahí es. Vamos, vamos. Se me acabó la batería. Ya veo L. Ahí ponle a cargar tu celular, papu. Bueno, ahí esa torre está aguantando a sus límites. Esa torre está en sus límites todavía. Ya tiene 30. Ya ok. Yo pensé que se te había acabado la batería del celular. Bien. Los DMC aguantan bien. Full, 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 full. ¿Cuánto ataque? No aguanté ni un ataque. Este jugador full guardián, déjame ver. Uy, 2000. Hijo, es que tiene 900 de vida. Es mucho para una guardiana, gente. ...21 habilidades... ¡Qué locura! Esta hormiguita, gente, es God también. La hormiguita de la selva. Super God. Imagina 21 habilidades también la armadura brillante. ¡Qué locura! ¿Sí? No sé hacer otra cuenta. L, como te digo, escribe por el grupo de Discord, crack.
No es nada complicado. Verás, le vas a dar clic al poder que tiene tu hormiguero. Y luego le vas a dar a configuración. Luego cuenta. Y ahí empezar un nuevo juego. Y listo. Solo ten en cuenta que cuando hagas eso, si no tienes enlazado el juego que actualmente estás subiendo, bueno, la información de tu cuenta actual, se va a borrar. Ok, vamos a curar. Cerramos. Bien, 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 bien. La torre, ¿cómo va? Vamos a curar, vamos a curar. Déjame acelerar. Ok. Vamos a curar. Listo. Bien. Esta torre va a 27 todavía. Bueno, tiempo de construcción está muy bien. Le da tiempo a DMC. Acá dejan ver. Quiero entrar, pero con agrupación más que todo. Si es más efectivo la acá. Que voy a entrar a esta unidad más bien. La unidad pro siempre hay que dejar un poquito ahí con energía para que se aproveche muy bien después. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Uy, no alcanza a entrar. Aquí entro, aquí entro. Ok, y lo llego. A golpear, listo. La unidad de sol llega. Estamos bien, perfecto. Bueno, gentita, verán, por aquí yo dejaría la transmisión. Más que todo para descansar unas horitas, ya que mañana va a levantarse temprano. Quise traerles sí o sí la pelea, el enfrentamiento para que chequen cómo van. Antes de irnos, voy a mostrarles las skills cómo van. Robot ya tiene 7.2. Sin duda, Robot a lo largo del tiempo hasta que ya se rindan, estaría terminado. Yo les diría un 8G de kills tal vez. El líder de MC también va a farmear muy buenas. Lo raro es que no hay jugadores de TGM en el top. Eso se me hace extraño, les diría. ¿Verdad? Así, hablándoles en serio. Solo hay pero este está en el top 33. Y aún así son fuertes, suman entre todos buenas kills. Miren eso, no hay muchos de TGM. Claro, solo hay, miren esto. Uy, acá está el buen Fabián, miren la cuenta del buen Fabián. Bueno, ahí. Plasma. Para ayudar unos últimos ataques. Vale, esperamos que cambie de estado. Dale, Tony, descansa. Gracias por traernos esta pelea buena. Saludos, crack. Más bien agradecerles a ustedes, gentita bella. No me quería perderla porque de alguna manera son buenas traer estas peleas, gente. Solo que como no he descansado, me voy a quedar aquí como sonámbulo nomás en las transmisiones. Dale, Jack, igualmente, gentita bella. Gracias por habernos acompañado. Yo todavía le voy a dar ahí un poquito. Hasta preparar todo para descansar y listo. Y tal vez me quede dormido ahí jugando en la cuenta. ¿Con cuántos riñones me hago una cuenta como la de Robot? Tal vez con uno nomás, sin problema. Sin problema. Mañana después del reinicio. Mañana después del reinicio, gente.
ahí le damos a top, sin duda. Ahí sí. Como mañana es dominguito, está muy bien. Ahí está muy bien. Solo déjame ver cómo va a terminar acá la torre antes de irnos. Esta está a 53. Está aguantando muy bien DMS. TGM me impresiona mucho, la actividad es fuerte también de ellos. Aunque no esté la jugadora Tiwili, sí le dan pelea al líder de DMC. A Kyle. Vamos a ver por acá. 15. Entonces, ¿cómo me ayudas para mi otra cuenta? Verás. Ah, mira esto. Ya para irnos, para resolver tu duda, me voy a cambiar a una cuenta granja, ¿ok? Ahí puedo mostrarle idea sin problema. Déjame, me cambio una cuenta granja. Acá está. Listo, me estoy cambiando a otra cuenta. Aquí te enseño, verás cómo lo debes hacer. Sí, Jack, lo que sí es muy fácil, L, no es nada complicado. Solo que algunos, pues, por no familiarizarse muy bien con cómo hacerlo, sí se les complica. Pueden robar las cuentas con el ID. No es que se roban. Lo que pasa acá es que a veces, si te quieren hacer la maldad, copian tu ID y te hacen una compra con monedas de hormigas en la página del juego. Y lo que hacen es comprar y después hacer una devolución. Y en el juego te banean por hacer eso. O sea, te perjudican a ti. Verás, L, mira, pon atención aquí. Verás, en la parte superior vas a ver tu poder, ¿vale? No sé si puedes ver el cursor. Vas a ver la cantidad de poder total que tiene tu hormiguero. Aquí en la parte superior. Aquí espero que veas el cursor, ¿vale? Le vas a dar clic ahí. Te aparece esta interfaz. Luego le das en configuración este botón de acá. Fin. Y aquí le vas a dar en cuenta. ¿Ok? En la parte inferior te va a aparecer unas dos opciones. Una es cambiar de cuenta y empezar un nuevo juego. Tienes que darle a empezar el nuevo juego. Pero ten en cuenta esto es importante. Si le das a empezar nuevo juego y esta cuenta que estás jugando no está vinculada a ningún correo, vas a perder la cuenta. O sea, ya se va a perder el acceso y ya no vas a poder volver a acceder a esta cuenta. Entonces, le vas a dar solo empezar nuevo juego y empiezas en un nuevo servidor, en un nuevo reino, nuevito. Y así es lo que debes hacer sin problema. Nada más. Listo. Ahora sí me cambia mi cuenta. La cuentita de buen Naret. Estamos bien. Si algo no te quedó claro, L, puedes escribir ahí por el chat, no hay problema. Solo déjame, voy a enviar un último ataque y listo. Y me conecto rápido a mi celular para estar on fire. Vale. Por acá dice Rip, entro a pelear. Ah, Ripgus. Imagino que el buen Sul se refiere a Ripgus. Cierto que Ripgus no estaba activo todavía. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ripgus? ¿Dónde está Ripgus? Acá está Yuki. Robot. Soul. Solo que no lo veo a Ripgus. ¿Dónde está? A ver. Cierto, Ripgus ya está en línea. Déjame ver, comprobar la posición. No está por acá el más bien. Ok, pero ¿cómo es lo del Discord? Verás, Discord es una aplicación donde te va a permitir unirte a servidores. Yo tengo un servidor para el grupo Discord del canal. Por ahí es más fácil, más que todo, para que tú me envíes capturas de los problemas que tengas y yo te pueda ayudar. Es una muy buena plataforma para ayudarte.
Ah, lo ves en línea, pero creo que está durmiendo. Me va a pasar a mí también. Si es que me quedo peleando mientras descanso. Pero bueno, voy a tratar de estar activo, Soul, hasta que se me acaben los hongos. Voy a tratar de mantenerme activo. Bueno, entremos a la torre. Vamos, rápido. Hay que darle batalla a los de KTA para demostrar que la alianza de Colo, aunque no haya muchos, podemos. Uy, ya se vino la pelea KTA y Sky. Se viene la pelea, gente. Así me pasó ayer, dice, hasta el celular se descargó. Es que es lo que pasa, gente. Parece que uno que puede aguantar, pero no. A veces uno está cansado del trabajo. Bueno, aunque hoy no trabajé, más que todo salí a pasear con la familia, pero sí es cansado a veces también, ¿no? A ver, esta torrecita, bien. Ok, KTA está dándole ahí batalla. Hijo, también ya están los de Z. Los de S y Z ya están cerca, miren. Plantaron esta torre. Plantan esa torre y también bien. Uy, se viene, gente. Se viene. Ok, empieza a hacer agrupaciones el líder de... ¿Qué digo el líder? Es que me acostumbro porque él era líder de CTLS en su momento. El lobito. El lobito de KTA se acerca. Empieza a hacer agrupaciones. Ahorita el lobito se va a centrar mucho en Sky. Saben que contra Cole se les complica un poco. Pero ya dividieron fuerzas. Y esto significa que ya tienen más probabilidades de poder ganar esta batalla. Vamos, que Cole puede. Descargo Discord y me hago otra cuenta. Dale, crack. No hay problema. Verás, una vez te descargues Discord, en la descripción del directo, tú entras ahí un poquito más abajo del directo, le das más y hay unos links para que te unas al grupo de Discord del canal. Ahí dice Discord de Tony, te unes. Pero una vez descargado el Discord, ¿ok? Bien, entremos. Escorpión Free to Play más Escorpión Emperador es bueno. Sí, pero lo mejor sería el Escorpión Emperador de base para de ayudante colocar el Escorpión Free to Play. Sería lo mejor, Alan. Pero yo sé que hasta subir eso te va a costar y por ahora hay que usar mejor el Escorpión Free to Play de base. Por mientras, gentito. Bueno, ahora sí, estamos dominando bien. Bien, gentita. Bueno, así. Me despido, gentita. Espero que se la hayan pasado muy bien. Me hubiera gustado hacer una transmisión mucho más larga. Pero, gentita, ya saben. A veces uno está cansadito ya. Pero eso les dije. ¿De que íbamos a tener transmisión? Sin duda que sí. Sin duda que sí, gente. Sin duda que sí, gentita. Bueno, cualquier cosa, como ya saben, pueden escribirme por el grupo de Discord del canal, por cualquier duda, inquietud que tengan. Y si tienen información adicional, por ahí alguna filtración del evento, pues vamos a estar al tanto, gentita bella. Y hacemos transmisión a tope. Mientras tanto, vamos a traer sí o sí transmisiones de este Barren, porque todavía va a haber peleas para mucho más todavía. Se va a alargar un poco más. Por mientras, pues les agradezco por habernos acompañado, gentita. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima transmisión o un próximo videito, gentita. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos. I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous. Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move? Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean, one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or
Maybe passion is it. Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faithless, wish I could replace this. I need changes, I wanna be the greatest. So I will chase it, I will be courageous.